Sin embargo, tú no me miras así. Para ti soy como un animal salvaje. Pero eso es lo que son. Son bestias salvajes que imitan el habla humana, pero no se pueden comunicar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los villanos de tus series favoritas casi siempre parecen tener un lado humano oculto? En la gran mayoría de las historias de fantasía, los monstruos son ángeles caídos, seres corrompidos por la oscuridad o tribus incomprendidas que buscan venganza. Pero en el universo del anime Frieren, más allá del final del viaje, la realidad es muchísimo más aterradora. A simple vista, los demonios en esta historia parecen humanos hermosos. Hablan nuestro idioma, lloran, negocian tratados de paz y parecen sentir emociones profundas. Sin embargo, todo esto es una mentira absoluta. En realidad, son depredadores perfectos que nacen sin la capacidad cerebral para procesar la empatía, la culpa o el amor genuino. Hoy vamos a desarmar la mente de estos monstruos. Descubriremos por qué no son simplemente seres malvados que disfrutan hacer daño, sino máquinas biológicas diseñadas estrictamente para cazar. Veremos cómo usan nuestras propias emociones en nuestra contra y por qué el intento de entenderlos siempre termina en una masacre. Prepárate para descubrir el secreto más oscuro de este mundo mágico. Este contenido incluye detalles clave del manga que van más allá de lo visto en el anime. Quedas advertido. Tratar de hablar con los demonios es inútil. La mejor opción sería tratar de resolver las cosas hablando, ¿no? Los demonios son monstruos come hombres. ¿Nunca se han preguntado por qué hablan el mismo idioma que los seres humanos? Para ellos, las palabras son una forma de engañarnos. Para entender estas criaturas, tenemos que olvidar todo lo que creemos saber sobre la humanidad. Los registros históricos del mundo de Frieren clasifican a los demonios estrictamente como monstruos. Una prueba innegable de esto es lo que ocurre cuando mueren. No dejan un cuerpo físico que se descomponga de forma natural, sino que se disuelven casi al instante en partículas de energía mágica conocida como maná. Lo más perturbador de todo es que incluso su ropa, armaduras y accesorios se disuelven con ellos. Esto nos confirma que su apariencia elegante no es ropa real, sino una proyección mágica de sus propios cuerpos creada para parecer inofensivos ante nosotros. Hace decenas de miles de años, los ancestros de los demonios eran simples bestias salvajes, pero un día descubrieron que si imitaban los gritos de auxilio de los humanos, sus presas se acercaban directamente a ellos. Con el paso de los siglos, la naturaleza premió a los demonios que se veían y sonaban más humanos. Su belleza y su forma humana no son señales de que se hayan vuelto seres civilizados, son simplemente un camuflaje evolutivo exactamente igual que un insecto inofensivo que copia los colores de uno venenoso para poder sobrevivir en la naturaleza. Soy Drat. He venido a matarte. ¿Sí? ¿Se acabó la negociación? Recién empezó. Si su apariencia es una mentira, su forma de vivir lo es aún más. Los humanos y los elfos desarrollaron el amor y la cooperación porque vivir en grupo los ayudaba a sobrevivir en un mundo peligroso. Pero los demonios evolucionaron para ser cazadores totalmente solitarios. No tienen absolutamente ningún instinto maternal o paternal. Cuando un demonio nace, es abandonado de inmediato en la naturaleza, obligado a sobrevivir y aprender a usar la magia por su propia cuenta desde el primer segundo de su existencia. Esto significa que en su cabeza no existe el concepto biológico de familia, de comunidad o de proteger a los suyos. Palabras como madre, padre o perdón son ruidos totalmente vacíos para ellos, sin ningún peso emocional. Solo las dicen porque saben que empíricamente, al pronunciarlas, los humanos se quedan paralizados por la emoción, dándoles la oportunidad perfecta para dar un golpe letal. El idioma no es una forma de compartir ideas para ellos, es una herramienta de caza. Igual que una araña teje su telaraña sin saber de física compleja, el demonio teje palabras de piedad para atrapar a su presa antes de matarla. Los maté para poder comerlos. Fue algo que tuve que hacer para no morirme de hambre. Pero puedes comer otras cosas. ¿Y esa razón es un impedimento para no comer humanos? Es una pérdida de tiempo.
Para ilustrar el peligro mortal de tratar de humanizarlos, tenemos que recordar la aterradora historia de la niña demonio. En el pasado, el grupo del héroe Himmel acorraló a una pequeña demonio que había acabado con la vida de la hija de unos aldeanos locales. Al verse rodeada y a punto de perder la vida, la criatura empezó a llorar desconsoladamente y a llamar a gritos a su mamá. Himmel, siendo un hombre de gran corazón y compasión, dudó y decidió perdonarle la vida creyendo que podía ser educada y criada con amor dentro de la aldea. Pero la naturaleza de un depredador no cambia con un hogar cálido. Poco tiempo después, la niña demonio le quitó la vida al líder de la aldea y prendió fuego a la casa. Lo aterrador no fue el ataque, sino la lógica en su cabeza. Al ser descubierta, no sintió culpa. En cambio, tomó a la hija del líder, que acababa de quedar huérfana, y se la ofreció a la primera familia como un reemplazo macabro por la niña que se había comido antes. En su mente, un humano muerto es solo un recurso gastado. Entregar a otro humano vivo a cambio era un trato justo para equilibrar la balanza y evitar que la atacaran. En sus últimos momentos, le confesó a Frieren que ni siquiera sabía qué significaba la palabra mamá, solo la usaba porque notaba que funcionaba como magia para detener las espadas de los humanos. Los demonios son unas criaturas solitarias. Ustedes no tienen el concepto de familia. Dime, ¿por qué usaste la palabra mamá? Porque evita que nos maten. Es una palabra maravillosa, llena de magia. Este uso del engaño llega a niveles maestros con demonios más poderosos como el conde Lugner. Este personaje llegó a una ciudad humana fingiendo ser un diplomático refinado que buscaba firmar un tratado de paz. Para ganarse la confianza del líder de la ciudad, Lugner le contó con aparente dolor y solemnidad cómo su propio padre había caído en batalla, creando una falsa conexión emocional por el luto. Pero en privado, cuando su subordinada le preguntó qué era exactamente un padre, la máscara de Lugner cayó y respondió con total frialdad, ¿quién sabe? Su brillantez consistía en usar el luto de los humanos como una llave táctica para abrir sus defensas. Por otro lado, tenemos a Aura la Guillotina, que representa otra gran debilidad de los demonios, el orgullo biológico. En su sociedad, el valor de alguien se mide únicamente por la cantidad de magia o maná que posea. Ocultar intencionalmente ese poder es visto como algo inútil, cobarde y repulsivo a sus sentidos. Aura confiaba ciegamente en su inmenso poder, pero Frieren, que pasó 1000 años entrenando pacientemente para ocultar su propia magia y engañar a los demonios, usó esa misma rigidez evolutiva en su contra. Al final, Aura fue destruida por su propia incapacidad natural para entender que alguien pudiera fingir ser más débil de lo que realmente era. Frieren, así como los demonios engañan con palabras, usa tu maná para engañar a los demonios. El caso más complejo de todos es el del mismísimo Rey Demonio. Para sorpresa de muchos, su objetivo final no era destruir a la humanidad por simple maldad gratuita o venganza. Él realmente quería lograr la coexistencia. El enorme problema es que la definición de coexistir para un demonio está corrompida por su propia biología. Ellos no entienden la diplomacia simétrica ni el respeto por la vida ajena. Para que un demonio intente comprender un fenómeno, tiene que interactuar con él usando su propia naturaleza, que es la predación. Así que el Rey Demonio intentó comprender a los humanos lanzando guerras y realizando experimentos de aniquilación a escala continental. Quería entender los límites físicos y mágicos de la humanidad, abriendo a las personas y estudiándolas. Es una paradoja trágica. Su intento por conectar con la humanidad terminó en una guerra sangrienta. Esto demuestra que la paz entre ambas especies es totalmente imposible dadas sus configuraciones biológicas. Incluso demonios mutantes como Solitaire, que estudiaba a los humanos con aparente amabilidad y fascinación, no lo hacían por empatía cruzada. Era simplemente la curiosidad morbicia de alguien que provoca a un animal enjaulado solo para observar y documentar cómo reacciona bajo niveles de estrés letales. ¿Bestias con las que no pueden comunicarse? Es una descripción perfecta. Es la única en el pueblo que entiende la naturaleza de los demonios.
Si queremos ver la tragedia final de intentar cruzar esta barrera evolutiva, tenemos que hablar de Magd, el demonio más poderoso de todos. Magd odiaba pelear porque su poder era tan asombroso que convertía la violencia en una actividad mortalmente aburrida para él. Impulsado por una curiosidad obsesiva, decidió infiltrarse en una ciudad humana para intentar comprender conceptos que su cerebro no podía procesar, como la malicia y la culpa. Magd se alió con el señor de la ciudad, se convirtió en un guardaespaldas leal y en el querido tutor de magia de un joven humano. Parecía que la ilusión de una convivencia pacífica se había hecho realidad durante 30 años. Pero un día, Magd pensó bajo su lógica alienígena: si destruyo intencionalmente a la persona más cercana a mí y aniquilo todo lo que hemos construido juntos, el shock será tan masivo que por fin podré sentir la culpa humana. Sin sentir una sola gota de rabia o deseo de venganza, Magd usó su magia suprema y transformó a toda la ciudad y a sus miles de inocentes habitantes en oro indestructible. Lo más deprimente es que los humanos le pusieron un brazalete mágico que lo mataría al instante si alguna vez sentía malas intenciones hacia ellos. El brazalete nunca se activó. Magd masacró a una ciudad entera con la misma curiosidad fría con la que un científico diseca a una mariposa. En su último aliento, reconoció su fracaso. Jamás logró sentir ni un gramo de empatía humana. ご苦労、大義だった。 Al final, intentar juzgar a los demonios con nuestros estándares éticos es un error mortal. Tratar de moralizar su comportamiento es tan inútil y lógicamente defectuoso como intentar negociar pacíficamente con un huracán o una enfermedad viral. Ellos no son villanos malvados que eligen hacer daño por puro dolo. Son simplemente máquinas biológicas complejas que están ejecutando un código depredador codificado en sus células. Para ellos, acabar con un humano tiene exactamente el mismo peso moral nulo que para un granjero sacrificar a una vaca para la cena. Su uso de nuestras palabras tristes y sus lágrimas fingidas son armas ofensivas muy precisas, desplegadas con la misma intención fría con la que un francotirador ajusta su mira antes de apretar el gatillo. Por eso, la actitud implacable y fría de Frieren tiene todo el sentido táctico del mundo. Ella no actúa por odio fascista o supremacismo, actúa como la respuesta inmunológica del planeta. Frieren ha acumulado miles de años de datos observando este ciclo ininterrumpido de falsas promesas y traición. Reconoce que eliminar a estas criaturas a primera vista no es un acto de crueldad, es simplemente una medida de saneamiento ambiental y supervivencia pura para proteger a los inocentes en un mundo donde el ápice de la cadena alimentaria está en disputa. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Frieren hace lo correcto al aniquilarlos sin dudar o piensas que los demonios no tienen la culpa de su propia biología evolutiva? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te fascinó este análisis, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.